El Estado de México, el corazón de la República, es una tierra rica en historia, tradiciones y paisajes. Su existencia como entidad federativa está marcada por un proceso único, forjado en los albores de nuestra independencia, donde está construida por diversos movimientos y características, las cuales no se llegan a conocer. Hoy exploraremos cómo esta región se estableció como uno de los principales pilares de México. Hoy hablaremos sobre la fundación del Estado de México. El Estado de México se encuentra habitado en el centro del país, el cual habita junto a la Ciudad de México, Hidalgo, Querétaro, entre otros. Tras la caída de Tenochtitlán y el inicio del virreinato de la Nueva España, el Valle de México se convirtió en un núcleo político y económico. En 1821, con la consumación de la independencia, surgió la necesidad de redefender el territorio y las instituciones de la naciente nación. Antes de ser el Estado de México, esta región fue hogar de grandes civilizaciones como los otomís, matlacincas y mexicas. Durante el virreinato, la vasta extensión del Valle de México se convirtió en el centro político y económico de la Nueva España. Es así que uno de los principales pueblos y más importantes en la arquitectura fue de las pirámides de Teotihuacán. Es por ello que al principio hablaremos de él. Teotihuacán, conocida como la ciudad donde los hombres se convierten en dioses, fue una de las civilizaciones más importantes de Mesoamérica, floreciendo entre el año 100 a.C. y el 650 después de Cristo, ubicada actualmente en el Estado de México, el cual alcanzó su apogeo como un centro cultural, económico y religioso con una población de más de 100.000 habitantes. La ciudad es famosa por sus monumentales estructuras como Pirámide del Sol, la Pirámide de la Luna y la Calzada de los Muertos. Su organización urbana muestra un alto nivel de planificación con barrios multiétnicos y comercio que abarca vastas regiones de Mesoamérica. Aunque los orígenes de sus habitantes son inciertos, se sabe que la ciudad influyó profundamente en otras culturas, como los mayas y zapotecas. Su declive alrededor del siglo VII se le atribuye a los conflictos internos, invasiones y problemas ambientales, aunque los detalles siguen siendo un misterio. Estas tierras no tenían mucha importancia y que anteriormente solo se veían campesinos y se tomaban como simples montañas. Pero a través del tiempo, de la importancia fue tomando el Estado de México. Se fue generando estas pirámides, descubriendo diversos recintos de diversos lugares. Hoy en día Teotihuacán es patrimonio de la humanidad y un importante sitio arqueológico, atrayendo a millones de visitantes cada año, pero no es el único. De igual manera se encuentra Texcoco, Chautla, Iztapaluca y obviamente Toluca, que es actualmente la capital del Estado de México. Si bien hablamos en este momento de un pequeño contexto sobre lo que era el Estado de México
en esa época, hay que tener en claro que Teotihuacán fue y es uno de los principales monumentos del Estado de México. Es por ello igual recordar que este pequeño contexto que se acaba de mencionar solo es para recordar lo que era el anterior Estado de México, que ni siquiera se contaba como una ciudad. Es más, ni siquiera se tenía establecido como un territorio propio. Es por ello que a continuación les hablaremos de lo siguiente. El 2 de marzo de 1824 se fundó el Estado de México. Ya más de 200 años que conlleva esto. Es por eso que aquí enfrente del Palacio de Gobierno se está haciendo uno de los momentos más importantes. Aquí en Palacio de Gobierno fue donde circularon varios de los documentos más importantes para la fundación del Estado de México, aquí en el Palacio de Gobierno del Estado de Toluca. En los albores de México independiente, el país comenzaba a forjar su identidad. Tras años de lucha contra el dominio español, era el año 1824, y en el corazón de la naciente república surgía de las entidades más importantes del territorio mexicano, el Estado de México. Su fundación no fue un evento aislado, sino el resultado de un contexto histórico lleno de cambios, desafíos y decisiones que dieron forma al México moderno y al cual vamos conociendo poco a poco, incluyendo zonas que muchos no conocían o que no encontraban su gran importancia. El inicio, un México en transición. Después de consumada independencia en 1821, el país se encontraba en un estado de incertidumbre. Las regiones, que antes habían sido gobernadas como provincias, bajo el sistema colonial español, ahora debían reorganizarse bajo un modelo republicano. Fue en este contexto que el Congreso Constituyente de 1824 diseñó la Constitución Federal, que establecía a México como una república federativa, dividida en estados libres y soberanos. Así, el 2 de marzo de 1824 se proclamó la creación del Estado de México, convirtiéndose en una de las primeras entidades federativas del país. Un territorio vasto y cambiante. El Estado de México, en sus inicios, acababa un extenso territorio que incluía áreas que hoy pertenecen a otros estados. Por ejemplo, regiones que actualmente forman parte de Hidalgo, Morelos y Ciudad de México eran originalmente parte del estado. Este vasto territorio se componía por un paisaje diverso, montañas imponentes, fértiles valles y pueblos cargados de historia. El área crucial para la vida política y económica del naciente México, pues estaba rodeada por la Ciudad de México, que para entonces ya había sido designada como capital de la nación.
Sin embargo, la inmensidad de su territorio pronto se convirtió en un desafío. Administrar un área tan extensa, con comunidades dispersas y diversas, dificultaba la gobernabilidad. Esto llevó a que, con el paso de los años, se realizaran ajustes territoriales. En 1869 se creó el Estado de Hidalgo, desprendiendo del norte del Estado de México. De manera similar, en 1917 se formó el Estado de Morelos, separándose de su porción del sur. Estos cambios no solo redefinieron los límites del Estado de México, sino que también marcaron la evolución de la organización política del país. Con palabras de una especialista en el tema, que trabaja junto a varios especialistas en el Museo de Bellas Artes del Estado de México, nos contará cuáles fueron estos retos y cómo ha sido esta historia del Estado de México. ¿Qué llevó a cabo la creación del Estado de México como entidad federativa? La creación del Estado de México fue parte de un proceso más amplio de reorganización política tras la independencia. En 1824, México adoptó el modelo de república federal similar a Estados Unidos. Esto implicaba dividir al país en estados libres y soberanos que al mismo tiempo formarían parte de una federación. El Estado de México fue uno de los primeros en formarse debido a su relevancia histórica y geográfica, ya que gran parte de su territorio rodeaba a la Ciudad de México, la capital del país. ¿Qué tan extenso era el territorio del Estado de México en ese momento? El territorio original del Estado de México era vastísimo, incluía lo que hoy conocemos como los estados de Hidalgo, Morelos y parte de la Ciudad de México. Era un territorio crucial por su diversidad geográfica, desde los fértiles valles de Toluca hasta las regiones montañosas del norte. Sin embargo, con el tiempo ese territorio se fue reduciendo. Por ejemplo, en 1869 se creó el Estado de Hidalgo y en 1917 se formó el Estado de Morelos, separándose ambos del Estado de México. ¿Cuál fue la primera capital del estado? La primera capital fue Texcoco, una ciudad cargada de simbolismo histórico. Recordemos que Texcoco fue un centro cultural y político de gran importancia en la época prehispánica. Sin embargo, en 1830 la capital se trasladó a Toluca. Esto se debió a razones logísticas y geográficas, ya que Toluca ofrecía mejores condiciones para el gobierno y el comercio, además de estar más cerca de las rutas hacia la Ciudad de México. ¿Cómo influyó la fundación del Estado de México en el desarrollo del país? El Estado de México ha jugado un papel clave en la historia de México. Por su cercanía a la Ciudad de México, siempre ha sido una región estratégica tanto política como económicamente. Desde sus inicios fue un territorio que aportó recursos, comercio y mano de obra al desarrollo nacional. Además, su riqueza cultural y su diversidad geográfica han sido esenciales para el patrimonio de México. Finalmente, ¿qué mensaje le dejaría a quienes quieren entender mejor la historia de su estado? Yo les diría que la historia del Estado de México es la historia de México. Aquí se encuentran vestigios de grandes civilizaciones prehispánicas, el impacto del virreinato y los primeros pasos del México independiente. Conocer esta historia es conocer nuestras raíces. Los invito a visitar sitios históricos como Teotihuacán o Toluca y a reflexionar sobre cómo este estado sigue siendo un motor importante para el país. Muchas gracias por compartir su conocimiento con nosotros. Ha sido un placer escucharla. Como ya nos había mencionado la
especialista. Texcoco, la primera capital. En los primeros años de su existencia, la capital del Estado de México fue Texcoco, un lugar cargado de historia prehispánica. Texcoco había sido el hogar del célebre rey poeta Nezahualcóyotl y uno de los principales centros culturales del Imperio Mexica. Sin embargo, debido a su ubicación geográfica y su relativa lejanía de las principales rutas, pronto surgió la necesidad de trasladar la capital a un lugar más estratégico, esto para generar mayor comercio y una mejor capital dentro del estado. El traslado a la capital, el traslado a Toluca. En 1830, la capital del estado se trasladó a la ciudad de Toluca, ubicada en el valle homónimo. Toluca, con su clima fresco y su cercanía a la Ciudad de México, ofrecía mejores condiciones para el desarrollo político y económico del estado. Desde entonces, Toluca no solo se convirtió en el centro administrativo del Estado de México, sino también en un núcleo cultural y educativo de gran relevancia. Un estado clave en la historia de México. El Estado de México no solo se distingue por su antigüedad, sino también por su importancia histórica, geográfica y económica. A lo largo de los siglos ha sido escenario de un momento clave en la historia del país, desde las batallas de independencia y revolución, hasta su influencia como uno de los estados más poblados y dinámicos de la nación. El Estado de México ha sido un pilar en la construcción del México moderno. Pero ¿cómo se erige nuestro estado? En diciembre de 1823, el Congreso Nacional aprobó el artículo constitutivo en que declaraba al Estado de México como una de las entidades federativas, y el 2 de marzo de 1824 se instaló con gran ceremonia la legislatura del constituyente del Estado de México, acompañada de un Te Deum en la catedral y salvas de la artillería. El primer congreso, integrado por 21 diputados, propietarios y 7 suplentes, realizó su primera sesión ese mismo 2 de marzo. De ahí que esta fecha sea reconocida oficialmente como el Día de la Erección del Estado de México o Fundación del Estado de México. En virtud de su carácter jurídico, para que se llevara a cabo todas las acciones desde octubre de 1823, se había designado gobernador provisional al general Melchor Múzquiz, quien gobernó con base a una constitución también de tipo provisorio. Cabe mencionar que Toluca jugó un papel crucial en la creación del Estado de México en 1824, tras la independencia de México, cuando se reorganizó el país de una república federal, aquí donde Toluca fue uno de los puntos importantes, ya que Toluca fue designada como una de las capitales del Estado de México, obviamente posteriormente de Texcoco. Dentro de Toluca se encuentra un valle fértil y en una zona de conexión entre Ciudad de México
y otras regiones importantes del país. Esto facilitó el desarrollo de vías de comunicación y el comercio. De igual manera, dentro de Toluca se encuentran varios de los documentos más importantes para la creación del Estado de México, donde ahí varios de los diputados y políticos se encontraban para generar este nuevo acuerdo. De igual manera, este tuvo en el proceso de la erección del Estado de México o fundación del Estado de México, se convirtió en un punto estratégico y clave para las discusiones políticas y la organización territorial del Estado de México. Desde su fundación como capital, albergó instituciones claves como el Congreso local. Su impulso, desarrollo urbano y social atrajo a población, comercio y educación. Esto fortaleció como el centro político y cultural del Estado, generando esto y haciendo ver que el Estado de México era uno de los territorios más importantes del país. Hoy en día, el Estado de México es un mosaico de tradición y modernidad. En sus tierras conviven sitios arqueológicos, como ya el anteriormente mencionado Teotihuacán, con modernas industriales y urbanas. Su rica historia, que comenzó formalmente aquel 2 de marzo de 1824, sigue siendo una fuente de orgullo para los mexiquenses y un capítulo esencial en la historia de México. La historia del Estado de México es un reflejo de la historia de México mismo, rica y compleja, y llena de esperanza. Esta entidad que nació junto con la nación sigue siendo un símbolo de unidad y diversidad. Actualmente el Estado de México cuenta con más de 120 municipios, los cuales cada uno tiene una historia que contar. De igual forma, vemos que a lo largo de los siglos el Estado de México se ha transformado en un motor cultural y económico. Desde su herencia indígena hasta su industrialización, esta entidad ha demostrado una capacidad única de adaptación. Es así que incluso se ha vuelto una de las zonas arqueológicas con un mercado o una zona de comercio para la generación de un capital. Ha convertido en muchas situaciones una de las urbes más generadoras de capital y comercio, e incluso de producciones industriales. Así es como este estado se convirtió en uno de los territorios más importantes para nuestro país, dándonos una historia que contar.